No se Que ya amontona. pasaría a no ser tan importante. ¿Cómo, Antonia, perdón? Que ya no pasaría a ser tan importante. O sea, que sería como algo segundo y no como principal. No, en escala de importancia, me atrevería a decir que las fuentes secundarias son más importantes que las primarias, incluso. Pero tampoco tenemos que verlas con esos ojos, con ojos de juzgar cuál es más importante que cuál. No. Acá la diferencia principal es que la fuente primaria surge en el contexto que se está estudiando, ¿sí? Mientras que una fuente secundaria surge para investigar y para entender dicho contexto. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, el Acta de la Independencia de Chile es una fuente primaria del proceso de la independencia, ¿cierto? No se hizo con la intención de que la gente aprendiera después qué es el Acta de la Independencia, ¿sí? Mientras que el libro de historia de sexto básico, en el cual se encuentra también el Acta de la Independencia, es una fuente secundaria, porque no surge en la época, pero surge para explicar de igual manera el proceso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. La semana pasada, damas y caballeros, nosotros vimos el Estado moderno a partir de una fuente primaria, específicamente la portada del texto El Leviatán de Thomas Hobbes, ¿cierto? Y ahí nosotros tratamos de sacar nuestras propias conclusiones, tratamos de indagar, ¿cierto?, cuál era el pensamiento de Thomas Hobbes, que para Thomas Hobbes, ¿qué era el Estado? ¿Se acuerdan que vimos ese tipo gigante con la espada, con el báculo? Tratamos de empezar a sacarle el rollo al tipo, ¿cierto? Tratamos de empezar a ver cómo era el rollo en función de lo que él había escrito, ¿cierto? Que es el Estado moderno. Entonces, ahora nosotros vamos a seguir viendo cosas del Estado moderno, ¿cierto? En nuestra piedra filosofal, por así decirlo, ¿cierto? De este contenido, pero a través de gente que ha escrito ya con el tiempo pasado, gente que ya es de nuestra época, gente que quizás 50, 40 años más antes, ¿cierto?, han escrito sobre el Estado moderno, pero que siguen siendo una fuente secundaria, ¿cierto? Vamos, que la fuente primaria que nosotros vimos era de 1651, en comparación con 40 añitos menos, es prácticamente nada, ¿cierto? Y ya no estamos en el Estado moderno, también es importante recordar eso, que estamos en la edad contemporánea, ¿cierto? Donde el Estado moderno ya se encuentra intrínseco en nuestra sociedad. Es importante también tener eso en mente. Ok. Entonces, el webcourse número 2 de historia ya se encuentra listo, damas y caballeros. Lo voy a subir yo creo que el día de hoy. Vamos a echarle una mirada también ahora en este momento. Déjenme acá que lo transmito. Bien. Entonces, este webquest número 2, ¿cierto? Se encuentra enlazado con esta pregunta central, que es la pregunta que tenemos que resolver al final de todas estas clases, ¿cierto? Que es, ¿cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción del ser humano y la relación al interior de las sociedades? Como un spoiler de una respuesta, ¿cierto? Derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del trabajo, ¿cierto? Etcétera. Como que por ahí va a ir el hilo de nuestra actualidad, ¿cierto? Cómo transformaron las relaciones al interior de las sociedades. Y bueno, ustedes saben que yo siempre comienzo con una cita, ¿cierto? Una cita que me gusta mucho de Thomas Hobbes. Todas las acciones y conversaciones que proceden o parecen proceder de una gran esperanza, discreción o talento son honorables, porque todas ellas son poder. Mira tú qué buena frase se me sacó mi pana. Bueno, los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? OA13, todo por el ministerio, ¿cierto? Ahí todo clarísimo. Esto responde a la clase que vimos las semanas pasadas, ¿cierto? El Estado moderno, el Leviatán, ¿cierto? Un poquito de resumen. Y esto es lo que nos corresponde a las clases del día de hoy, ¿cierto? Una definición del Estado de una fuente secundaria, específicamente del año 2003. El año 2003, ¿cuándo pasó? ¿Ustedes son del 2003, po, no? ¿O no? ¿En qué año? No, del 2006. Es Del del 2003. 2007. Mira, son más jóvenes incluso que esta fuente. Bueno, del 2006. Esta fuente es un poquito más vieja que ustedes, ya tiene 3 años de diferencia con ustedes, pero igual es contemporánea, ¿cierto? Sigue siendo una fuente secundaria, no fue una fuente que se escribió en 1651 como la portada de este man, ¿cierto? Entonces,
Es una fuente secundaria que surge a partir de la explicación de los sucesos ocurridos en la Edad Moderna, ¿cierto? Después sigue la ilustración, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a ver en otra clase, un videillo, ¿cierto? Etcétera, bla, bla, bla. Ya, pero lo que nos compete ahora es analizar fuentes secundarias, damas y caballeros, y el trabajo final para los que se les inquieta, que es el trabajo final, va a ser un ensayo histórico. Ensayo histórico de 3 páginas, no les estoy pidiendo tanto. 3 paginitas, quizás pueden colocar imagen, algún mapa, sí, pero no me van a colocar una imagen de una hoja completa, por supuesto que no. Eso también va a estar en consideración como una penalización, pero 3 hojitas sobre este ensayo histórico, ¿cierto? Respondiendo nuestra pregunta central, que es cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción perdón, cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción del ser humano y las relaciones al interior de las sociedades, ¿cierto? Esa es la pregunta central que ustedes tienen que desarrollar en este ensayo. Yo les tengo todas las fe, chiquillos, creo que lo van a hacer súper bien, pero bueno, eso se ve ya al final de todo esto. Bien, este es el web quiz, básicamente, damas y caballeros. Entonces, ahora sí, procedamos a la clase del día de hoy. 3 páginas. ¿Lo encuentras muy poco, Raúl, o lo encuentras mucho? ¿Lo encuentran muy poco 3 páginas o lo encuentran, sean sinceros, lo encuentran mucho o lo encuentran poco? Yo lo encuentro mucho. Ya, entonces 3 páginas está bien, me parece. No, 3 páginas entonces está bien, me parece. Si encontraban poco, también iba a decirlo de 3 páginas, pero de hecho no iba a cambiar. ¿En 3 páginas de cuántas líneas, profe? Eh, no sé, ¿de cuántas líneas? 3 páginas de que te sale un Excel. ¿De verdad lo encuentran mucho? Yo lo encuentro que está bien. Ya bueno, quizás me estoy nublando porque, claro, para mí escribir ensayos de 10 páginas era normal en la universidad, pero quizás sí me estoy bloqueando. Lo voy a pensar, damas y caballeros, voy a pensar la pauta de evaluación. No importa, y olvídense de este trabajo final, ¿cierto? Porque todavía no les está pisando los talones. Entonces, olvidémoslo por mientras. Objetivo de aprendizaje, damas y caballeros. El objetivo de aprendizaje de esta clase es caracterizar el Estado moderno a partir de su contextualización histórica. Caracterizar el Estado moderno a partir, a partir de su contextualización histórica. De su contextualización histórica. ¿Sí? Entonces, caracterizar el Estado moderno a partir de su contextualización histórica es el verbo de estas clases, ¿cierto? Caracterizar, damas y caballeros. No sé hacer ni un power, dice la Fernanda. Ah, Fernanda, sí saben hacer power. Yo sé que saben hacer. El año pasado me hacían powers, así que no me diga eso. Entonces, vamos a leer. Fernanda, ¿quiere leer usted? Yo sé que sí. No, no, no. Tenemos en nuestro haber, tenemos 4 fuentes. Vamos a colocar fuente número 1 y vamos a leerla y vamos a sacar unas conclusiones bastante nimias, ¿cierto? Bastante a priori, bastante visuales sobre lo que dice el texto, ¿ya? Eh, Fernanda, Fernanda Romero, tiene el micrófono, ¿cierto? Supongo que sí, tiene micrófono. Ella tiene el micrófono malo. Tiene el micrófono malo la Fernanda, ¿de verdad? Bueno, ¿alguien quiere leer la fuente número 1? ¿Qué tiene que ver que sea nueva? No sé, ya no importa. Fernanda Romero, Porque me ¿tienes? enseñó algo del año pasado. Ah. Fernanda Romero, ¿tiene el micrófono activo? ¿O no? Lo tiene malo. Lo tiene malo. Ya. Le dijeron que estaba malo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se ofrece a leer? No se amontonen, por favor. No vayan de a uno, por favor. ¿Pero todo o una parte? No todo lo de la fuente 1. Esto que está acá. Esto que está acá. Ya, pues chiquillos. Ya, eh, yo, profe. ya. Muchas gracias.
Ya, los estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el Ancien Régimen, antiguo régimen. Este se caracterizó por la decadencia de las grandes fuerzas que en la Edad Media habían representado el imperio y el papado, el feudalismo y las corporaciones ciudadanas. Mientras que estas últimas resultaron en conjunto incapaces de imponerse políticamente, los feudatarios fueron sustituidos a gran escala por los nuevos estratos superiores, cuya fortuna se fundaba sobre todo en la propiedad inmobiliaria. En suma, mientras el viejo feudalismo estaba en decadencia, en toda Europa se elegía un nuevo orden laico privilegiado, aunque en ocasiones complejo, el de los nobles. Pero estas, a su pesar, y no ciertamente en todo el continente, estaban pasando a convertirse en vasallos, en súbditos. Frente a ellos se hallaba ahora el príncipe con su corte y su burocracia, un poder central que estaba articulándose en modo cada vez más eficaz. Un hecho general estaba surgiendo con claridad. El príncipe y su corte constituían la suprema instancia decisoria, decisoria que se iba potenciando progresiva e irresistiblemente. Perfecto. Muchas gracias, Lilian. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta fuente número 1? A qué se está refiriendo? ¿Alguien? ¿Algún resumen? El cambio de poder. El cambio de poder del traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿En quién erigía el poder en la Edad Media? Vuelvo al texto para que lo vean, yo creo que lo deben tener ahí en mente. Concéntrense, chiquillos. ¿Quién erigía el poder en la Edad Media? Vamos, chiquillos. El imperio, el papado y las corporaciones ciudadanas, ¿cierto? No, pues, ¿quién? O sea, el príncipe Raúl era parte de los nobles, ¿cierto? Pero acá, a ver, ¿qué nos dice este texto? ¿Alguien podría decirme en qué? Está bien, Raúl, está bien, pero ¿qué nos dice este texto? Que hay un traspaso de poder, ¿cierto? El poder es reemplazado. ¿Quién reemplaza a quién? Esa es mi pregunta. Lo leo de nuevo y con esta pregunta en mente. ¿Quién reemplaza a quién? Los estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el Ancien Régimen, antiguo régimen. Este se caracterizó por la decadencia de las grandes fuerzas que en la Edad Media habían representado el imperio y el papado, el feudalismo y las corporaciones ciudadanas, mientras que estas últimas resultaron en conjunto incapaces de imponerse políticamente. Los feudatarios fueron sustituidos a gran escala por los nuevos estratos superiores, cuya fortuna se fundaba sobre todo en la propiedad inmobiliaria. En suma, mientras el viejo feudalismo estaba en decadencia, en toda Europa se erigía un nuevo orden laico privilegiado. ¿Qué significa orden laico? Es importante, aunque en ocasiones complejo, el de los nobles. Pero esto, a su pesar, y no ciertamente en todo el continente, estaban pasando a convertirse de vasallos en súbditos. Frente a ellos se hallaba ahora el príncipe con su corte y su burocracia, un poder central que estaba articulándose de modo cada vez más eficaz. Un hecho general estaba surgiendo con claridad. El príncipe y su corte constituían la suprema instancia decisoria que se iba potenciando progresiva e irresistiblemente. ¿Quién reemplaza a quién, damas y caballeros? Y las comunidades son reemplazadas
¿por quién, chiquillos? Los poderes de la Edad Media, el papado, el feudalismo y las comunidades son reemplazadas por... Dice estratos superiores. ¿Y cuáles eran esos estratos superiores, Lilian? El Papa. No. A ver el chat. El orden laico, ya, sí, por ahí va la respuesta. Me parece bien, eso lo colocamos. Por el orden laico, coma, ¿qué más? Vamos de nuevo al texto. Orden laico privilegiado. ¿Qué significa que algo sea laico, damas y caballeros? Que tiene relación con la iglesia. Todo lo contrario, Lilian, que no tiene relación con la iglesia. Ah, verdad. Ujú. Aunque en ocasiones complejo. El de los nobles. Ok, ahí tenemos la otra parte. Orden laico, coma, nobles y el principado, ¿cierto? Los reyes, la monarquía. Damas y caballeros, recuerden que estamos en el siglo XV. En el siglo XV, porque recuerden que estamos en el siglo XV, la fuente nos dice que él está hablando del siglo XV, ¿cierto? A pesar de que él haya escrito en el 2003, ¿cierto? Está refiriéndose al siglo XV, ¿cierto? Y en el siglo XV estamos comenzando las monarquías. Se están recién comenzando a conformar los primeros, las primeras monarquías, ¿por cierto? El surgimiento de los primeros reyes en Europa. Entonces, por lo tanto, es importante recordar esto. Bien, el título, la fecha donde se escribió, la editorial del texto, ¿cierto? Son cosas importantes a la hora de citar. Por ejemplo, no sé, pues, si ustedes quieren citar alguna parte del... Ay, no sé qué dicen. Si ustedes quieren citar alguna parte del texto que tenemos en esta fuente, ustedes tienen que citar con el nombre del escritor, ¿cierto? Tenenti, no tengo idea quién sea su nombre, lo desconozco, la verdad. Pero es más importante el nombre de su texto, ¿cierto? La Edad Moderna, siglo XVI hasta el XVII. Editorial Barcelona, o sea, perdón, se escribió en Barcelona, en España, y la editorial es la editorial Crítica. Esta parte de abajo siempre nos otorga la información de donde sacamos, o sea, nos otorga la fuente de donde otorgamos la información, ¿ya? Fuente secundaria, por lo demás. Bien, vamos con la fuente número 2. Definámosla, damas y caballeros. Esto se supone que tiene que ser bastante rápido, chiquillos, así que, por favor, las ideas, bombardéenme con ideas. No os importa que las ideas estén buenas o malas, bombardéenme con ideas, por favor, se los agradecería mucho. Y también así vamos a aprender. Bien, la fuente número 2 es larguísima, así que la persona que la lea la va a leer hasta ese punto, ¿ya? Y después yo leo la parte final. ¿Quién se ofrece a leer? ¿Nadie? Bien. Amy Navarro, ¿puede leer hasta el punto, por favor? Ah, Hasta siglos. Uy, hasta no veo. hasta aquí, donde está mi mouse. Mm, No Está se mostrando ve. la pizarra. A la Men. pizarra. Sí. Men, lo siento. Ahora sí. Hasta acá. Ok, a ver. No veo bien, voy a subir el brillo. ¿Hasta qué punto? Hasta acá, donde está mi Ya. mouse. Ya. La nueva tecnología militar requirió entrenamientos más largos y ejércitos más grandes, lo que significaba que estas fuerzas de campo vieron la necesidad de mantener al menor núcleo. Me pongo nerviosa, disculpa. Tranquila, A tranquila. mantener al menos el núcleo de un ejército permanente de un conflicto a otro. Los ejércitos permanentes fueron un factor clave en el crecimiento de los estados-nación. Hacia 1500, las naciones europeas occidentales tenían ejércitos permanentes, generalmente llamados ejército real o ejército del rey. Parte de los soldados estaban directamente bajo el control del Estado, mientras que otros estaban organizados bajo una extensa red de contratistas militares.
La combinación de las nuevas armas, nuevos táctiles y ejércitos mucho más grandes ha sido visto por muchos historiadores como una revelación militar, aunque otros destacan que estos cambios tomaron siglos. Perfecto, Amy, muchas gracias. Quedó claro quedó claro de qué se está hablando, ¿cierto? Claramente se está hablando de la formación de los ejércitos hacia el 1500, ¿cierto? ¿1500 qué siglo es, damas y caballeros? Hacia el 1500. ¿Cómo, profe? ¿1500 qué año, qué siglo es? 16, correcto, Yerick. Bien, entonces estamos hablando de los ejércitos, ¿cierto? Los ejércitos permanentes jugaron un rol central en la consideración del poder real y el gasto militar generalmente conformaba la mayor parte del presupuesto estatal. El suplir esos ejércitos dependía de extraer los recursos de la sociedad de manera efectiva y eficiente, lo que a su vez dependía de asegurar la capacidad de reclamar esos recursos. Este proceso comenzó siglos antes de 1450 y en todas partes implicó el establecimiento de códigos legales, tribunales de justicia, burocracias y sistemas fiscales. Después de 1450, el tamaño y la finalidad de las instituciones centrales y las actividades del gobierno se incrementaron de manera dramática en muchos lugares de Europa. Los monarcas emitieron nuevas leyes con mayor frecuencia y los estados en diversas regiones ganaron poder sobre las iglesias y sus personas, impuestos y cortes. Bien, esta fuente, damas y caballeros, escrita por Hans Weisner en el año 2013, Early Modern Europe, la edad moderna temprana, ¿cierto? 1450-1780. Universidad de Cambridge en Cambridge, ¿cierto? Bien. Entonces, damas y caballeros, esta fuente comienza hablándonos del poder militar, cómo se fueron formando los primeros gobiernos militares, o sea, cómo se fueron formando las primeras milicias a partir del Estado. Bueno, la verdad que sería una mentira decir esto porque las primeras milicias militares a partir del Estado fueron fundadas por el Imperio Romano a comienzos de la Edad de Cristo. Pero claro, en función de los estados modernos, ¿cierto? De nuestra actualidad, claro, se empezaron a fundar nuevamente estados de características militares. ¿Les suena familiar esto que leyeron en la actualidad? ¿Les suena familiar eso, damas y caballeros? O sea, todos los países tienen una milicia, ¿cierto? Todos los países tienen un poder militar. Y además de tener un poder militar, también se cuenta con una policía civil, la cual se encarga de recaudar los impuestos o de recaudar el dinero para el Estado. Esto que nosotros leímos, que se empieza a conformar en 1450, es muy parecido a lo que tenemos en el Estado en la actualidad. De hecho, el gasto más, aquí decía, el gasto militar generalmente, vamos de nuevo al texto, perdón, ojo con lo que dice acá. El gasto militar generalmente conformaba la mayor parte del presupuesto estatal. Hoy en día el mayor gasto, bueno, no lo hacen a las milicias, pero el PIB que se invierte en el Producto Interno Bruto del país, que se invierte en las fuerzas militares y las fuerzas de carácter civil, es bastante. Me parece que es como juntas, sumadas, me parece que son como el 7% del Producto Interno Bruto de todo el país. Eso es mucho dinero para muy poca gente. No obstante, esto es esencial. Esto es esencial para mantener a un Estado cohesionado. Si una fuerza militar, o sea, si el poder militar está disconforme con el poder estatal, con el poder del Estado, ¿qué se puede producir? ¿Qué se produjo en Chile en 1973? Golpes de Estado. Exactamente, ¿cierto? Si la casta militar no se encuentra alineada con el poder estatal, se producen los golpes de Estado. Y por supuesto que los reyes en aquella época que estaban comenzando a conformar los imperios sabían
que por lo tanto el poder militar era esencial para poder ellos también mantener el poder. Y es algo que hasta el día de hoy sigue cohesionando a los estados y los mantiene fuertes. Por ejemplo, el gobierno de Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela, fortaleció el poder militar de manera abrupta. El poder militar en Venezuela se vio enriquecido bastante para que después para poder mantener el poder después de violar las leyes democráticas del país. Para poder mantener el gobierno, después de que la democracia establecía la fecha de término de dicho gobierno, Chávez de alguna forma endureció y fortaleció al poder militar. Entonces, por lo tanto, aunque ustedes no lo crean, esta fuente que estamos leyendo de 1450 aún nos sirve para comprender fenómenos que están pasando en la actualidad. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Insisto, fortalecer al Estado desde esta premisa nos permite, de alguna forma, dominar muchas partes de la sociedad. Bien, entonces, ¿de qué trataba esta fuente número 2? ¿Alguien que me lo resuma? El surgimiento. ¿El surgimiento de qué? De ejércitos De los ejércitos, correcto. ¿En qué ejércitos religiosos, ejércitos militares de los ejércitos militares? Pero ¿a quién respondían estos ejércitos militares? ¿A quiénes apoyaban? al rey, El surgimiento de los ejércitos militares que apoyaban al rey, príncipes, nobles, y cualquier persona, ¿cierto?, que perteneciese a esas castas. Vuelvo a repetir. No, es que en una parte decía esto que acabo de decir. No, estaba en la primera parte, entonces en la que leyó la Amy. Esta parte. Parte de los soldados estaban directamente bajo el control del Estado, ojo, mientras que otros estaban organizados bajo una extensa red de contratistas militares. La combinación, y ojo con esta extensa red de contratistas militares, ¿cierto? Porque las personas que iban a tener el poder para poder controlar esta extensa red de contratistas militares también apoyaban al rey de turno, ¿cierto? Porque ellos también se beneficiaban. Entonces era toda una casta. Por eso es que también colocamos al rey, a los nobles y también a los príncipes, ¿cierto? A los principados. Es súper importante tener esto en mente, damas y caballeros. Bien, nos quedan dos fuentes todavía, ¿cierto? Pero en pro del tiempo vamos a explicar lo que vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase, damas y caballeros, para que le saquen pantallazo, porque no sé si lo alcancemos a copiar, vamos a hacer un cuadro, ¿ya? Este cuadro, déjenme borrar aquí porque el cuadro me quedó no muy bien. Este cuadro es precisamente el que tengo acá. Vamos a hacer un análisis de fuentes secundarias, ¿ya? Y el análisis va a contar de dos partes. El análisis, esto por supuesto después lo voy a subir, no se preocupen. Análisis externo, en el cual yo les voy a pedir que ustedes me investiguen el título, el año y el autor. Nada del otro mundo, ¿cierto? Es cosa de mirar las fuentes, ¿cierto? Yo, por supuesto, este texto de las fuentes también se las voy a enviar. O sea, lo vamos a ver en clase la próxima semana. Y es solamente leer esto que dice acá, ¿cierto? El análisis externo es literalmente leer lo que dice acá y escribirlo en su cuaderno. Literalmente, damas y caballeros. Eso es el análisis externo. Y el análisis interno, que es más complejo, por supuesto, conlleva lo siguiente. ¿Ya? Está dividido en 6, si la memoria no me falla, efectivamente. Está dividido en 6. Chiquillos, ¿pueden sacarle foto a la lista y subirla, por favor, al WhatsApp? Por favor. ¿No está la secretaria del curso? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Bien. Entonces, por supuesto, acá se responde lo que dice acá y tienen que responder lo siguiente. Esperen un segundo, lo tengo acá. El periodo histórico del que se habla, ¿ya? Periodo histórico del... Vamos a hacer esto acá. Vamos a borrar, denme un segundo acá, güey. Vamos a borrar esta línea porque me quedó muy estrecha. Y ahora sí. Periodo histórico del que se habla. ¿Ya? 2. ¿Alcanzaré a escribir todo? Ojalá, yo creo que sí. El ámbito del periodo. Si no saben lo que es la palabra ámbito, me lo preguntan, lo buscan en internet, no se preocupen. Pero vamos a trabajar en clase. Ámbito del periodo. La información objetiva que entrega la fuente. Información objetiva de la fuente. Aquí, por supuesto, está permitido citar. Si quieren citar algo de la fuente, me colocan, abren unas comillas. Ahí vamos a aprender cómo citar. La próxima clase hacemos un ejemplo con la fuente número 1 y después siguen ustedes trabajando solamente ustedes. La postura del autor. Está a favor, está en contra, se presenta neutro, simplemente relata los hechos. Ahí tenemos que ver, ¿cierto? La postura que el autor asume. La información o elementos que faltan, a su parecer, ¿cierto? Si ustedes no saben, también me lo conversan a mí. Información o elementos que faltan, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la fuente 1 y 2 que leímos, ninguno menciona que el rol de la iglesia también se fue afectado por la reforma protestante. Por ejemplo, si alguno de ustedes me colocara eso, sería hermoso, pero lo dudo, pero bueno. Y lo otro sería la evidencia y los argumentos que presenta el autor para justificar su postura o su información, ¿cierto? Entonces, damas y caballeros, ese es el análisis que tenemos que hacer para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien hizo lo de la lista o le saco yo la foto? La Lilian lo Ya la hizo. mandé. Ah, ya, muchas gracias. Profe, entonces hay que completar el cuadro con las dos fuentes de hoy. Sí, Lilian, hay que completar el cuadro con las dos fuentes de hoy y también tenemos que completar el cuadro con las otras dos fuentes restantes, ¿ya? Pero eso se hace en clase, ¿sí? Ah, ya, gracias. Ok. Dicho eso, damas y caballeros, no, pues yo creo que estamos listos. Podríamos empezar a hacer el ejemplo. Vamos con la fuente número 1. ¿Cuál es el periodo histórico que habla la fuente número 1? Ah, no, perdón. Partamos primero por el análisis externo, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? Tenenti, coma A. Como no sabemos el nombre del mismísimo, ¿cierto? Vamos acá. Ustedes esto lo hacen en su cuaderno, ¿cierto? Por supuesto. Fuente número 1. Entonces acá colocamos la información. Ay, perdón. Escribí dos sin querer. Entonces, texto. Título. ¿Cuál es el título de la fuente, chiquillos? Que alguien me lo diga. ¿Cuál es el título de la fuente? El Estado moderno. moderno. No, lo que está acá abajo. La Edad Moderna. Edad ¿Ya? moderna. ¿Qué más? La Edad Moderna, coma. Siglo. Siglos. ¿Cuáles son los siglos esos? No importa, yo lo escribo. Pero para que vayan entendiendo la idea. Entonces el título es La Edad Moderna, coma, siglos XVI y XVII. Ok. Ahora vamos con el año. ¿En qué año fue publicado? El año y el autor.
¿Cuál es el año y cuál es el autor? El año del 2003, 2003, exacto. ¿Y el autor quién es? Tenenti. Tenenti, correcto. Profe dice siglo XVIII. ¿Verdad? Me equivoqué, Raúl. Toda la razón. Siglo XVIII. Y, coma, el autor, o sea, el año 2003 y el autor A. Tenenti. Genial, listo, estamos bien. Ahora, vamos con el análisis interno, ¿cierto? Bueno, queda menos de un minuto, pero yo creo que alcanzamos a decirlo. ¿Cuál es el periodo histórico de esta fuente? ¿De qué año se está hablando? Del 2003.